capítulo 4, verso 5, y capítulo 6, verso 2. También podríamos buscar los Romanos 2:16, nos vendría bien. Primeramente vamos a leer los Romanos 2:16. La grabadora yo creo que está lista ya. Y Romanos 2, verso 16, donde nos dice el apóstol San Pablo, y nos dice así la palabra del Señor. Tenemos que comenzar un poquito antes, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose, y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Y ahora pasamos a 1 de Corintios 4:5. Está hablando del Señor que juzgará que lo encubierto del corazón de la gente, que juzgará el Señor lo encubierto del corazón de los hombres, conforme a el evangelio de San Pablo, y lo juzgará lo encubierto de los corazones. ¿Por quién? Por Jesucristo será juzgado lo encubierto de los corazones. ¿Y Jesucristo quién? La palabra. Por la palabra encarnada será juzgado lo encubierto de los corazones de la gente. Ahora pasemos acá a 1 de Corintios 4:5, donde nos dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Cómo vendría? En carne humana, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. ¿Qué manifestará? Los intentos de los corazones, los pensamientos del corazón. Los dará a conocer, los revelará, como hizo con la mujer samaritana y con Pedro, con Natanael, le reveló los secretos de su corazón. Así también haría cuando regresase por segunda vez. Le revelaría los secretos del corazón de la gente y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Y ahora 1 de Corintios 6:2, ahí pegadito, dice: ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubierais de tener juicio de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora, vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones. Padre, gracias por tu palabra que nos estás permitiendo ver, conocer en esta hora final. Ahora, Padre, en esta mañana te estamos adorando y glorificando, y aquí estamos en estos momentos deseosos de oír tu palabra. Señor, úngenos en esta mañana con tu Santo Espíritu. Oh Señor, que tu unción esté manifiesta en nuestras almas para poder ver, creer, aceptar, comernos realmente toda tu palabra que hemos de oír. Oh Dios eterno, permítanos ver tu palabra en esta mañana. Habla nuestros corazones y edifícanos a todos hasta que lleguemos a la estatura del hombre perfecto. Padre, te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén, amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema titulado El Juicio Final. Y si nos da tiempo, también tocaremos el tema de el lago de fuego.
Es difícil que nos dé tiempo en esta mañana. Si no nos da tiempo, a lo mejor lo cogemos para hablar el viernes por la noche sobre ese tema. Ahora veamos que ese es un tema muy importante para nosotros, en el cual pues nosotros tenemos que verlo en dos formas, porque es un tema el cual no puede ser visto desde un solo ángulo, porque si no, pierde usted el otro beneficio que debe de recibir en este tiempo. El juicio final del cual habla la Biblia será literalmente y también será espiritualmente. Cuando hablamos del juicio final en forma literal, eso será después del milenio. Cuando el milenio ha terminado, entonces viene una resurrección, y al venir esa resurrección, resucitan todos los muertos, todos los que estén muertos, ahí resucitan, y esa es la segunda resurrección. Resucitan ahí las vírgenes fatuas, resucitan todos los pecadores, resucita todo el mundo, toda persona que haya vivido en esta tierra. No importa los siglos que hayan pasado, desde Adán para acá, todos los que han pisado esta tierra como seres humanos, no importa que sean hijos de Dios o hijos de la serpiente, no importa, ellos resucitarán, todos los que hasta el momento no han resucitado. O sea, todos aquellos que pertenecen a la segunda resurrección resucitarán en ese tiempo, porque ya anteriormente había ocurrido una resurrección, y esa era la primera resurrección, en la cual solamente los escogidos son los que pertenecen a esa primera resurrección. Ahora vea usted que esa primera resurrección tiene unas cuantas partes. A esa primera resurrección no acontece en una sola ocasión, sino que esa primera resurrección, o a esa primera resurrección, pertenecen todos los escogidos de las diferentes dispensaciones. Los escogidos de la primera dispensación pertenecen a la primera resurrección. Los escogidos de la segunda dispensación pertenecen a esa primera resurrección. O sea, aquellos que resucitaron cuando el Señor resucitó, allí estaba Abraham, Isaac, Jacob, Job y todos estos santos del Señor, ellos pertenecen a la primera resurrección, porque es la resurrección de los escogidos. Y también a esa primera resurrección pertenecen los muertos en Cristo, los escogidos en Cristo, de las diferentes edades de la iglesia, los cuales resucitan cuando al final de la segunda dispensación. Entonces, todos pertenecen a la primera resurrección, aunque usted puede ver que hubo una resurrección allá cuando el Señor resucitó y hay otra acá en este tiempo. Sin embargo, ambas resurrecciones pertenecen a una sola, a la primera resurrección. ¿Ve? Entonces, esa primera resurrección, o en esa primera resurrección solamente están los escogidos. Está la novia hebrea, de la edad hebrea, de la edad o de la dispensación, primera dispensación, la dispensación pasada, y también están los santos de la segunda dispensación, la dispensación de la gracia. Ahora recuerde que en esa primera dispensación están desde todos estos, ahí está también Adán, ¿sabes? Adán era un hijo escogido. Ahí también está Eva. Y ahí también están todos los escogidos, porque ellos fueron redimidos. Entonces, de ahí para acá, todos los escogidos que han habido, ahí está Abel cuando resucitó. Cuando resucitó el Señor, allí estaba Abel, Job, allí estaba Isaac, Jacob, Abraham, todos ellos estaban allí en esa primera resurrección.
Y todavía estamos en la primera resurrección, cuando ocurre en este tiempo la resurrección de los muertos en Cristo, de las edades de la iglesia. No resucitan todos, no resucita toda la iglesia, porque la iglesia está compuesta de dos grupos. Digo, la iglesia salva está compuesta de dos grupos, vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Ambos son salvos, pero un grupo de ellos es escogido y el otro no es grupo escogido y tiene que resucitar después del milenio, en la segunda resurrección. Entonces, vemos que literalmente, físicamente, habrá una segunda resurrección para los que no hayan resucitado en la primera resurrección. Entonces, luego vendrá, en esa resurrección vendrá una revolución, porque ahí el diablo durante el milenio está, dice, encadenado. El profeta dice, pero no es una cadena literal, es una cadena espiritual de circunstancias, por cuanto los que están viviendo en el milenio, pues no están sujetos al pecado, por cuanto los pecadores están en el sepulcro. ¿Ves? Y los que están viviendo en el milenio son los que pertenecen a la primera resurrección, los cuales resucitaron cuando el Señor resucitó y los cuales resucitan los de las edades en este tiempo final. Entonces, ¿qué hace el diablo? Bueno, con esos que pertenecen a la primera resurrección, esos son los escogidos, el diablo no puede hacer nada con ellos, ni contra ellos. Entonces, el diablo está atado de pies y de manos porque no puede hacer nada. Está sin trabajo. ¿Ves? Él nada puede hacer. Entonces hay 1000 años de paz sobre la tierra porque el diablo no tiene con quién trabajar, porque sus hijos no están sobre la tierra en ese tiempo, están debajo de la tierra. ¿Ves? Entonces, así como Dios no puede obrar sino a través de sus hijos, el diablo tampoco puede hacer nada si no es a través de su simiente, de sus hijos. Si nosotros pudiéramos ver con claridad lo que esto significa para nosotros, mire, usted se pondría más en las manos del Señor de lo que está para que el Señor haga lo que Él quiere hacer en esta tierra. Porque Él no puede hacer nada a menos que no sea a través de carne humana. Y esa carne humana a través de quien Él hace las cosas es usted y soy yo. La palabra del Señor no puede correr a menos que no sea a través de los escogidos. La palabra del Señor no puede ser colocada en letras para que haya la bienaventuranza del que lee y del que oye, a menos que no sea a través de carne humana, de sus escogidos. Entonces, si alguien va a oír, alguien tiene que ser instrumento para ser predicado. Si alguien va a leer, alguien tiene que ser instrumento para que escriban esta palabra. Y si alguien la va a escribir, alguien tiene que ser instrumento para que sea proveído todo lo que se necesite para que sea escrita esa palabra. Así es que usted puede ver que cuando Dios va a hacer algo allá, Él no nos necesita a nosotros. Pero cuando va a hacer algo aquí en la tierra, entonces lo hace a través de nosotros. Y el diablo, si va a hacer algo aquí en la tierra, entonces tiene que hacerlo a través de sus instrumentos, sus hijos, sus simientes. Y ahora vemos que durante el milenio el diablo está sin taller, está atado de pies y manos, está enzorrado, amontonado por los sitios. Y si usted ha visto sus obras a través de los instrumentos de Él, pero cuando estemos allá en el milenio vamos a poderlo ver literalmente como Él es. Que mucho nos molestaste, pero vencimos en el nombre del Señor. Bueno, eso será cuando estemos en el milenio literal. Recuerde, milenio literal. 1000 años literales, 1000 años de paz sobre la tierra.
Entonces, ahí estarán también los 144,000 que serán, ¿qué? Los eunucos, los sirvientes de la novia. Los sirvientes de la novia gentil, los sirvientes de los escogidos. Y los que pertenecen a la primera resurrección, pero que resucitaron bajo la dispensación allá, que pertenecieron a la primera dispensación, serán los invitados, serán los que estarán en el reino. Abraham, Isaac dice que se sentarán en el reino en ese tiempo. Se sentarán durante el milenio y estarán participando del milenio también. Todos esos que resucitaron en esa primera resurrección en los días que el Señor resucitó. Y así será un tiempo de paz, de felicidad, de alegría. Más bien será el Edén restaurado nuevamente y los 1000 años de paz sobre la tierra, los cuales podremos vivir sin ver muerte, ni muerte espiritual, ni muerte física. Eso, al cumplirse 1000 años, eso señalará que el problema que había fue arreglado. Porque el Señor dijo a la pareja en el Edén, le dijo a Adán, le dijo: no comas del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, ese día morirán. Ese día. Por eso es que todo hombre que nace por el sexo no puede vivir más de un día delante del Señor. ¿Sabe cuánto es un día delante del Señor? O sea, no puede llegar a un día, porque durante ese mismo día morirá sin completar ese día. Un día delante del Señor son 1000 años. Por eso encontramos a través de la Biblia que ningún hombre ha podido llegar a 1000 años. Porque antes de cumplir 1000 años, tiene que morir. El más que duró fue Matusalén y duró 969, fue, ¿verdad? 969 años casi, pero no podía llegar. Porque había una ley, hablaba ahí, palabra de Dios, la cual no puede pasar. Oye, si usted le aplica eso a los 200 años de democracia, tenemos que estar a la expectativa, porque el profeta dijo, no puede llegar. O sea, ya llegando, algo va a pasar. Matusalén ya casi llegando a los 1000 años, tuvo que morir. No pudo llegar. Entonces, ¿por qué no pudo llegar? Porque ningún hombre que nazca por el sexo, porque el sexo fue el pecado original, entonces cualquier hombre que nazca por el sexo no puede llegar a un día delante del Señor, no puede llegar a 1000 años. Pero como en el milenio no va a haber sexo, entonces sí se podrá llegar a 1000 años en testimonio de que ya el problema fue arreglado y que ya no existirá nunca más el sexo sobre la tierra. Entonces usted dirá, bueno, ¿y entonces cómo aparecerán los hijos? Durante el milenio aparecerán los hijos y durante la eternidad habrán hijos también. Pero los hijos de Dios no aparecerán por el sexo, sino como apareció Adán. ¿Cómo apareció Adán? Por la palabra. Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Primero, pues, lo formó a imagen y semejanza de Dios. Primero lo formó en cuerpo teofánico. ¿Ves? Lo formó en otra dimensión, sexta dimensión. Y luego encontramos que tenía autoridad sobre todas las cosas. Y luego Dios vino y vio que no había hombre sobre la tierra que labrase la tierra, porque es que ya Adán estaba formado, estaba hecho, pero estaba hecho en cuerpo teofánico. Y en cuerpo teofánico no se puede trabajar aquí en la tierra. ¿Ves? Por eso los que han partido con el Señor durante las edades, al estar en cuerpos teofánicos, pues no tienen que trabajar ni tienen que hacer nada, porque no se trabaja en cuerpo teofánico. ¿Entendió? Por eso no tienen que estar viniendo a trabajar y a cosechar y a sembrar, ni tampoco tienen que comer ni dormir.
Pero entonces, como no había nadie para labrar la tierra en cuerpo físico, ningún hombre, entonces Dios le hizo el cuerpo físico, el cuerpo de carne, y para hacer el cuerpo de carne vino y tomó polvo de la tierra, luz cósmica y todas esas cosas, y vino y sopló y le formó el cuerpo por la palabra. Entonces, luego lo metió dentro de ese cuerpo. Al meterlo dentro de ese cuerpo, que era el hombre espiritual, el hombre que fue creado por el Señor, que fue formado por el Señor en cuerpo teofánico, lo metió dentro de un cuerpo terrenal, un cuerpo físico. Y entonces Adán era, ¿qué? Adán era la palabra en carne. Era una simiente de Dios, un hijo de Dios, un hijo palabra en carne humana. Por eso Adán no podía pecar, Adán no podía caer. Quien cayó fue Eva. Adán vino y la tomó sabiendo la responsabilidad que se echaba encima. Porque si él no la toma, entonces ella hubiera desaparecido y ella era una parte de él y él la amaba mucho. Adán lo que hizo fue que la redimió. Entonces cuando lo hizo, entonces toda la culpa cayó sobre él y entonces vino Dios y entonces los libertó cuando hizo el sacrificio y mató un cordero y entonces los cubrió con piel de cordero, de oveja. Le dio ropa para que se vistiera y se quitaran las hojas de higuera. Si Adán no la toma, Eva se hubiera perdido. Si Cristo no toma el pecado nuestro, nos hubiéramos perdido nosotros. Porque Adán representaba a Cristo, porque Cristo es el segundo Adán. Ahora vemos que todo esto tiene una aplicación espiritual, y cuando vemos la aplicación espiritual, entonces nos gozamos y vemos el plan de Dios desarrollado en una forma maravillosa. Ahora, durante el milenio, no va a haber esto de el hombre tener hijos como los tenemos actualmente a través de la esposa, porque ya en el milenio todo ya está arreglado y regresamos nuevamente al Edén original como era antes de pecar. Antes de pecar, el plan perfecto de Dios para que vinieran los hijos era como vino el primer hijo, como vino Adán. Como vino Adán, así era que tenían que venir los otros hijos. Entonces, el diablo pervirtió el plan original de Dios introdujo algo que no era palabra de Dios, y cuando introdujo eso, ocasionó que los hijos vinieran por el sexo. Y por eso es que, al venir por el sexo, todo hombre tiene que morir. Pero el plan original de Dios era que vinieran por la palabra hablada. Al venir por la palabra hablada, entonces, Eva no tenía que quedarle encinta y tener una barriga. No, señor. Más bien eran formados los hijos de Dios primeramente en el cuerpo teofánico, y después del cuerpo teofánico entonces Adán tomaba del polvo de la tierra y entonces formaba o soplaba del polvo de la tierra, de la luz cósmica, soplaba y por la palabra hablaba la palabra y se formaba el cuerpo físico de carne donde se metería ese hijo que era formado en cuerpo teofánico. Entonces, ¿qué sucedía? Entonces, los hijos en cuerpo teofánico venían y se metían en cuerpo de carne. Pero cuando Adán y Eva fallaron en traer los hijos de la forma correcta, entonces, ¿qué pasó? Entonces los hijos no venían primeramente en cuerpos teofánicos, sino que vinieron en carne primero. Y luego de venir en carne, entonces tenían que nacer de nuevo a través del nuevo nacimiento, a través de Cristo. Y entonces al nacer de nuevo, entonces era que aparecía el cuerpo teofánico. Y al morir este cuerpo, entonces los hijos de Dios entran al cuerpo teofánico cuando uno muere. ¿Ve usted? Entonces el diablo lo que hizo fue que ocasionó que lo que debía de venir primero
viniera después, y lo que debía venir después viniera primero. Hizo una perversión, y al hacer esa perversión, toda perversión produce ¿qué? Muerte. Por eso es que nuestros cuerpos están sujetos a la muerte por causa de que fue pervertida la forma de la aparición de los hijos de Dios aquí en la tierra. Y eso ocasionó también que pudieran aparecer los hijos del diablo sobre la tierra. Eso ocasionó y dio una puerta abierta para poder los hijos del diablo aparecer en la tierra. Porque los hijos del diablo, ¿qué pasa? No pueden tener cuerpos teofánicos. ¿Ve usted? Por lo tanto, tenía que ser de esa manera que el diablo viera la forma de él introducirse en la creación en medio de los hijos de Dios para tratar de entorpecer el plan de Dios, porque el diablo es el enemigo de Dios. Ahora, viendo que todo eso sigue corriendo y corriendo a través de los siglos, luego al final viene el juicio final. Pero para venir el juicio final, entonces viene la resurrección de todos los que han aparecido en carne humana, buenos y malos. Ahora, todo esto lo hemos visto en lo natural, en lo literal, cómo será después del milenio, cómo todo eso se moverá. Entonces, cuando ocurre esa resurrección, el diablo dice: aquí están mis hijos nuevamente. Con los hijos de Dios no podía hacer nada, porque para hacer algo tiene que introducir sus hijos en medio de los hijos de Dios. Pero no los pudo introducir porque estaban muertos. Y ahora, ¿qué sucede? Al final del milenio, resucita todos los que nunca antes habían resucitado. Todos los hijos del diablo resucitan. Las fatuas también resucitan, y todo el mundo resucita. Los que no resucitaron en la primera resurrección, la cual ocurrió en el tiempo del Señor Jesucristo, y ahora en este tiempo al final, de dos grupos que pertenecen a la primera resurrección. Entonces, al ver que en la segunda resurrección han resucitado sus hijos, los hijos del diablo, dice: bueno, aquí está mi pueblo otra vez. Y entonces, ¿qué hace? Entonces, el diablo es suelto por corto tiempo, es lo que dice la Biblia. No se sabe cuántos días, semanas, meses o años, no sabemos, porque ya al terminar el milenio, ya de ahí para adelante, ya el tiempo concluyó, hablando en la forma de nosotros hablar, ya el tiempo de milenio terminó. Entonces viene un espacio de tiempo para resurrección y para juicio final. Entonces, en ese lapso de tiempo entre la resurrección y el juicio final, el diablo, al ver que lo que él había engañado a través de todos los siglos, desde Caín para acá, al ver que está nuevamente sobre la tierra, ¿qué pasa? Esos son sus gentes, ese es su pueblo, y el diablo es su rey. Por lo tanto, entonces vuelve otra vez a reinar sobre ellos, los engaña, los agarra otra vez y comienza a gobernarlos. Y entonces se levanta en contra de ¿quién? En contra de Dios y el pueblo de Dios, en contra de los escogidos que están, ¿dónde? Están gobernando y reinando desde Jerusalén. Y ahí está puesto, establecido el trono, no la nueva Jerusalén, sino la Jerusalén terrenal. Entonces, cuando se levanta y forma ese ejército en contra de Dios, en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores, que estará gobernando sobre la tierra, entonces, ¿qué es eso? Ese es otro rey, otro gobierno levantándose en contra del gobierno de Cristo. Entonces ese es el gobierno político del diablo, que se levantará no se sabe cuánto tiempo después de resucitado. Los muertos, no se sabe cuánto tiempo le tome en preparar todo para traer todo su ejército a Jerusalén para levantar ahí
una batalla tremenda en la cual ya sabemos el resultado, en la cual descenderá fuego del cielo y destruirá a todos. Entonces, ahí viene que en el juicio final, todos presentes delante del trono para ser todos juzgados. ¿Ve usted? Entonces, perdió la batalla ahí el diablo, perdió todo, fue vencido, y ahora le espera el juicio. Juicio final a todos los que habían resucitado. Ahora vemos que en ese juicio final, como dice San Mateo, unos serán colocados a la derecha y otros serán colocados a la izquierda. Ahí encontramos que unos serán colocados como ovejas a la derecha y unos serán colocados a la izquierda como cabritos. ¿Ve usted? Dice como ovejas, como el pastor separa las ovejas. No que son ovejas, sino que como ovejas, porque las ovejas son los escogidos, los cuales ya se habían ido en el rapto y los cuales serán los que estarán juzgando a todo el mundo allí presente. Recuerde que, como leímos aquí en la Escritura, el Señor con sus santos millares juzgará a todos los hombres y también a los ángeles. O sea que en ese juicio final estarán presentes todos los seres humanos para ser juzgados, y estarán presentes también los ángeles que cayeron para ser juzgados. Todos los que fueron engañados por el diablo. Ángeles, el ejército que tenía a su cargo. Una tercera parte del ejército celestial. Ahora vemos que todo eso lo vemos que será así en lo literal. Y luego viene el lago de fuego, donde serán echados todos esos que salieron culpables, serán echados al lago de fuego. Ahí ese fuego será fuego literal y fuego espiritual. Fuego literal para destruir el cuerpo físico, cuerpo literal, y fuego espiritual para destruir el cuerpo espiritual, para destruir los demonios. Usted no puede destruir un demonio con fuego literal. Usted no puede destruir el alma y el espíritu de una persona con fuego literal. Pero el Señor dijo: temed, no temáis a los hombres que pueden destruir el cuerpo, pero no tienen poder para destruir el alma. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. ¿Dónde? En el infierno, en el lago de fuego. Porque allí habrá fuego literal para destruir todo lo que sea literal, lo que sea materia, y habrá fuego espiritual para destruir todo lo que sea espiritual, todo lo que sea espíritu. ¿Ve usted? Y luego no sabemos cuánto tiempo dure ese tiempo de fuego, porque eso envolverá toda la tierra, pero los escogidos serán sacados de aquí de la tierra en lo que esto es purificado por fuego. Explotará el mal, explotará ese H2O, que son dos componentes explosivos. Eso explotará todo, los aires explotarán, todo explotará, y esto será envuelto en una llama de fuego literal y fuego espiritual. Fuego santo de Dios para destruir todo germen del mal. Fíjese, con el fuego literal se destruye toda raíz literal de mal. Toda simiente mala física de hombres, toda simiente mala de animal, toda simiente mala que haya sobre la tierra de plantas, todo será quemado con fuego literal. Y todo germen del mal, todo demonio, será quemado con fuego espiritual. Ahora, veamos que luego de eso, entonces, luego de ese bautismo de fuego que pasará a la tierra, entonces, luego de eso, la tierra fue purificada, está todo bien, y luego baja el Señor con sus escogidos, para entonces, ¿qué? Comenzar aquí una vida eterna, la cual no tendrá parada, la cual no será parada en ninguna ocasión, donde no habrá más diablo, donde no habrá más demonios, donde no habrán
más cosas pervertidas, donde no habrá más hijos del diablo aquí sobre la tierra, donde no habrá más hierba mala. Ahora tenemos que jalar la azada bastante si queremos cosechar algo. Allá no va a haber que jalar la azada ni nada de eso, porque toda la hierba que habrá, los árboles, todo será bueno y automáticamente todo producirá. Lo que habrá que hacer es solamente coger el fruto. ¿Ve usted? Labrar esta tierra, o sea, recoger el fruto, porque ella automáticamente dará su fruto. Eso es en lo literal. Y estaremos literalmente allí en cuerpos glorificados, cuerpos como el que el Señor tiene, como con el cuerpo igual a como le apareció a los discípulos luego de haber resucitado, que podía comer, podía hablar, podía ser tocado, pero también podía desaparecer cuando quisiera desaparecer, podía pasar por una pared literal, podía entrar en un lugar que estuvieran las puertas cerradas, y todas esas cosas puede hacerlo un cuerpo glorificado. Fíjese, no tiene límites, no tiene límites en ninguna de las dimensiones, y puede comer y puede hacer de todo lo que hacen estos cuerpos naturales, pero no habrá pecado, y tampoco la raíz del pecado tampoco estará allí. En ese tiempo habrán hijos, nacerán hijos, pero nacerán como apareció Adán, por la palabra hablada, no por el sexo. Mientras estamos aquí en la tierra, si queremos tener hijos, tienen que venir por el sexo. Pero cuando ya estemos en el milenio, los hijos vendrán por la palabra hablada. En la eternidad, los hijos vendrán por la palabra hablada. O sea que ya, fíjese, en el milenio y en la eternidad, nuestras compañeras que tenemos aquí, esa será la compañera suya, y es la que Dios predestinó para usted. ¿Ve usted? Si no es, pues, entonces tendrá la que Dios predestinó para usted. Y usted, hermana, no se tiene que preocupar por esa parte, porque allí la vida que se va a vivir no es una vida como se vive acá, una vida matrimonial como se vive acá para tener hijos por el sexo, sino que la vida que se vivirá allí será una vida de compañerismo. Serán compañeros como fueron Adán y Eva antes de pecar. Luego, cuando pecaron, fueron entonces, ¿qué? Matrimonio para traer hijos por el sexo, pero antes no era así. En el principio no era de esa manera. Primero eran compañeros. Era una ayuda idónea, ¿ve usted? Para tener una vida de confraternidad, y cuando tuvieran que traer hijos, porque tenían la orden, entonces tenían que traerlos por la palabra hablada. O sea que Eva no iba a salir encinta con una barriga, tampoco por la palabra hablada, sino que lo traerían del polvo. Ella no tendría que estar cargando un bebé 9 meses en la barriga. ¿Ve usted? Así es que en el milenio y en la eternidad no se preocupe, hermana, que no van a haber más barrigas. No van a haber más problemas de esa clase. Entonces, cuando los hijos de Dios deseen tener hijos, o por dirección de Dios vayan a tener hijos, entonces los tendrán primero en cuerpos teofánicos, y luego los pasarán a cuerpos terrenales. ¿Entendió usted eso? Ahora fíjese qué hermoso es todo el plan del Señor. Allá no va a haber más sexo. Mientras estemos aquí, habrá sexo, porque todavía no hemos entrado al milenio, o porque todavía no nos hemos ido de rapto. Seguida que seamos revestidos y transformados y raptados, ya se acabó todo. Es más, yo estoy mirando que lo más seguro, seguida que seamos transformados, se acabó el deseo del sexo. Y no sé si algunos días antes, no sé si ya cuando lleguemos
a la perfección antes de recibir la plenitud. Ahí se acabó todo y entonces viene la plenitud. Pero mientras tanto, mientras vamos creciendo, todavía nos queda esta parte que tenemos que seguir arrastrando. ¿Ve usted? Ahora en lo espiritual ya no hay más sexo. Hablando espiritualmente, en el sentido espiritual. Para traer los hijos de Dios en este tiempo, no hay que traerlos a través de edades de la iglesia. No hay que traerlos a través del marido denominacional. ¿Ve usted? No hay que traerlos a través de voluntad humana, sino por la palabra hablada. Ese es en el sentido espiritual. La novia de esta edad, la esposa de esta edad, está encinta, pero no está encinta por sexo espiritual, sino por la palabra hablada. Ya eso es otra forma, no a través de denominaciones ni de nada de eso, sino a través de la palabra hablada. Entonces, ha sido por relación espiritual de la palabra hablada que quedó encinta la novia. O sea, el deseo sexual él tipificaba y señalaba que más adelante quedaría encinta la esposa del Señor cuando se celebrara la boda, pero sería por la palabra hablada. Por la palabra hablada, por el mensaje de la hora que fue hablado, quedó encinta la esposa. Y la cosa es que ya el niño asomó la cabeza. Del 63 al 65, ese fue tiempo de boda y de luna de miel. Y durante ese tiempo quedó embarazada la novia, la esposa. Y del 65 al 74, ¿cuántos años van? 9 años. ¿Cuánto se tarda el niño en el vientre? 9 meses. Ya en el 74 los dolores apretaron. ¿Y qué pasó? Asomó, se puso en posición. No es eso de lo que siempre hemos estado hablando. Parece que el Señor nos está cambiando el mensaje. No es de eso que hemos estado hablando hace tiempo, de que tiene que ser colocado en posición el pueblo del Señor. ¿En qué posición? No en la posición de la Odisea, sino en la posición de la piedra angular. En posición, en la edad que le corresponde. Entonces, cuando es colocado en posición, entonces los dolores aprietan y comienza a venir el niño. Un parto natural, un parto normal, el niño viene de cabeza. Si llega a venir de pies, algo anda mal. Está fuera de posición el niño. Está virado. Si viene sentado, la cosa está mala, se puede morir la mamá. De pie o en alguna forma, eso es un parto muy peligroso. Siempre tienen todo preparado para hacerle una herida, una cesárea, para sacarle el niño porque no puede darlo a luz, porque se puede morir él y la mamá también. Bueno, sabemos que lo primero que tiene que aparecer es la cabeza. Bueno, si ustedes supieran lo que es eso, en el sentido espiritual, cuando ya el niño ya llega en el vientre, llega a 7 meses, tiene que empezar a salir. Todo es preparado, el camino es preparado, y entonces empieza a asomar la cabeza. El doctor o los doctores saben cuándo es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese la cabeza del niño. Entonces, cuando asoma la cabeza, pues, ya, ¿qué es lo que está pasando? La cabeza es la parte principal del niño. Entonces, ese niño que va a nacer, va a traerle el nombre de su papá, del que lo engendró. Ese niño que va a nacer, ya el papá tiene el nombre que le va a poner. Si es varón, ya tiene el nombre. Y el niño que va a nacer es un niño varón. Entonces, en lo espiritual,
el niño que va a nacer, el grupo, porque ese niño es un solo niño, pero tiene muchos miembros. ¿Ves? Tiene cabeza, tiene brazos, tiene pie, tiene cuerpo, tiene todo el cuerpo, pero es un solo cuerpo el que va a nacer, pero compuesto de muchos miembros. Entonces el cuerpo que va a nacer es el cuerpo ¿de quién? El cuerpo de Cristo. El cuerpo que va a nacer es un cuerpo, pero con muchos miembros. Y esos miembros son los escogidos. ¿Ve usted? Pero la cabeza es lo que debe aparecer primero. Es lo que debe aparecer primero. Entonces, ya en el 74 ya tenía que 9 años. Tenía que empezar a aparecer. La cabeza es lo primero que aparece. La cabeza de ese cuerpo de creyentes es lo primero que tiene que aparecer. Y ya tiene un nombre. ¿Ve usted? Entonces, la cabeza del cuerpo que habría de nacer es lo primero que tenía que aparecer, y tenía que aparecer en algún sitio. Mire, ustedes no saben el privilegio que tenemos nosotros. Ustedes no saben por qué es que la cosa ha comenzado por Puerto Rico. Bueno, quizás parecía como que estaba virado muchos años antes del 74 y como que quería aparecer los pies primero. Pero el Señor acomodó la cosa para que apareciera la cabeza primero. ¿Ve usted? Usted no sabe que el grupo de Puerto Rico, de escogidos de Puerto Rico, es la cabeza de ese cuerpo como cuerpo. Y en la cabeza está el cerebro, y en la cabeza está todo, y en la cabeza está la mente. ¿Ve? Entonces, como cuerpo, como miembros del cuerpo, la mente de Cristo, para dirigir todo el cuerpo, tiene que estar en la cabeza, para que todo el mensaje sea colocado en la forma correcta. Bueno, por eso la cabeza entonces tiene un nombre. Por eso ese niño que ha comenzado a nacer y que ya sacó la cabeza que es lo primero, que es el primer grupo que aparece manifiesto como naciendo. Ya la cabeza nació, ya la parte principal del cuerpo salió, ahora falta el resto del cuerpo. Vimos que también salió otra parte, el grupo de Venezuela y por ahí. ¿Qué parte del cuerpo será? Pero todavía falta de salir de Estados Unidos, de México y de otros países. ¿Qué parte del cuerpo será? Bueno, tiene que salir el cuerpo completo, hasta los pies. No se puede quedar ni un dedo. ¿Usted cree que un niño cuando va a nacer nace así de momento? No, eso toma algunos minutos o horas. Y el nacimiento de este cuerpo, del cuerpo de Cristo, que fue engendrado del 63 al 65, llegó el tiempo de nacer del 74 para adelante y estamos todavía en el parto. Recuerda que yo les hablé no hace mucho de que la esposa estaba embarazada, y ahora el Señor nos ha cambiado el tema y estamos hablando de que la esposa está de parto. Mire cómo todas estas cosas el Señor nos las está dando de la forma espiritual, para que veamos el cuadro desde el ángulo espiritual, para que veamos dónde estamos en la actualidad espiritualmente hablando. Pero si el cuerpo completo no acaba de salir, de nacer, se muere el niño y se muere la mamá también. Entonces ahí es el trabajo de los doctores y las enfermeras, dándoles las herramientas que necesita el doctor para que sea llevado a cabo el pacto como debe ser llevado. Por eso los doctores, que son los doctores en la palabra, ¿sabe usted? Para que ese parto, ese alumbramiento salga completo el niño sin ningún defecto, salga normal y la mamá no se vaya a morir, porque es la novia, la esposa de Cristo. Entonces, por eso es que muchas veces
Fíjese, el trabajo de doctor lo hacen los ministros, los que Dios le haya dado el ministerio de doctor en la palabra. Entonces están también los ayudantes, están las enfermeras y están otros ayudantes, enfermeras, enfermeros y otros doctores ahí pendientes por si hace falta ayuda. Pero siempre habrá el doctor a cargo del alumbramiento. Y luego los otros están ahí por si él necesita alguna ayuda. Y eso es que los demás ministerios. Está el ministerio de doctor, pero están los demás ministerios de pastor, evangelista y apóstoles para todo lo que haga falta para tenerlo a la mano. ¿Ves? Y están las enfermeras también, que es el resto de los escogidos para todo lo que haga falta. Hace falta palabra escrita para que salga el niño completo que está por aquí, por allá y por acá. Hace falta más palabra escrita. Ese es trabajo para ustedes. ¿Por qué? Porque si hace falta más palabra escrita, pues allá los que están encargados de eso, que están puestos como doctores, ellos tienen que recibir las herramientas para hacerlo. ¿Ves? Tienen que recibir el dinero y entonces el pueblo que está haciendo el trabajo de enfermera y de enfermero, entonces le provee el dinero para que ellos sigan trabajando y acabe de nacer el niño que tiene que nacer. Yo no sé si lo que falta son los pies, pero yo sé que falta Estados Unidos, falta también México y faltan algunos sitios más. No sé, pero yo sé dónde está la cabeza del niño. Eso sí, yo sé dónde está la cabeza del niño. Ahora lo que falta es que Estados Unidos sea los pies. O no se sabe cuál sea el lugar que le corresponde ser los pies. Porque lo primero es postrero y los postreros son primeros. ¿Ve usted? Así es que una cosa yo sé y es que ya el niño sacó la cabeza y es igualito a su padre. Su padre tiene el mismo nombre del hijo y el hijo tiene el mismo nombre del padre. Llevan el mismo nombre, ese grupo lleva el mismo nombre del esposo que se casó con la esposa. Del grupo casado con la palabra manifestada en carne hoy, de ese grupo saldría un niño que tomaría el nombre de su papá. Ahí lo tiene. Ahora ya pues, ve usted, cuando hay un parto, la primera señal es agua. Agua tipifica palabra. Sangre tipifica vida. Y luego el cuerpo que aparece, que es la vida física, la vida material. Pero le falta la vida espiritual, que es el espíritu que tiene que entrar dentro de ese cuerpo. Espíritu. Ya hemos visto la primer señal hace tiempo. Agua. Agua en abundancia. Palabra en abundancia. Luego sangre. Y luego el cuerpo apareciendo. ¿Pero qué falta? Cuando salga por completo ese niñito que trae el nombre de su papá y que son los mismos, son el mismo retrato, entonces se le dan 2 nalgaditas o 3, el doctor se encarga de eso, y entonces entra el espíritu de vida dentro de ese cuerpo, que es la plenitud de Dios, entra dentro de ese cuerpo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Oh, estamos más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué podemos hacer para que salga el resto del cuerpo? Ya la cabeza ha salido, pero necesita salir el resto del cuerpo. Tenemos que reconocer nuestra posición en el cuerpo de Cristo. No podemos recostarnos de los pies ni de los brazos. Tenemos que saber qué lugar ocupamos en el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo de escogidos que ha comenzado a nacer, y entonces actuar como debemos de actuar. Ahí en la cabeza está la mente de Cristo, para que todo sea ordenado y sea hecho como debe ser hecho. Y todo sea puesto en el lugar que debe ser colocado.
Por eso si los pies tratan de colocar las cosas donde van, no dan pies con bola, como decimos. Si los brazos tratan, tampoco pueden. Pero la cabeza, esa sí puede porque está ordenada para dirigir el resto del cuerpo. El cuerpo se mueve porque en la cabeza están las órdenes y de ahí del cerebro baja al cuerpo y entonces cada parte del cuerpo tiene que actuar de acuerdo a las órdenes que recibe de la cabeza. Ahora, hermanos, esto es un privilegio muy grande para todos nosotros, el cual si lo miramos nosotros así a simple vista, nosotros como seres humanos ni lo merecemos. Ha sido la elección de Dios. Esto nos debe hacer sentir más sencillos, más humildes, reconocer que nada somos y que nada sabíamos, y esta gran bendición nos ha sido dada de parte del Señor, y ahora entonces hacer el máximo en el reino de Dios para que acabe de nacer el resto del cuerpo. Recuerde esto, no seremos revestidos con el Espíritu hasta que no nazca el resto del cuerpo, hasta que no salga el resto del cuerpo. No podremos recibir la plenitud. ¿Usted desea recibirla pronto? Yo también. Pero no la recibiremos hasta que no salga hasta el último miembro de ese cuerpo. Si los últimos están en los Estados Unidos, pues tienen que salir. Si están en México, pues tienen que salir. Y tienen que salir y estarán y saldrán unidos ¿a qué? A la cabeza. Y dirigidos por la cabeza. Bueno, esto es algo muy maravilloso, lo cual ha estado sucediendo espiritualmente hablando, lo cual no debemos de dejar pasar por alto, y entonces nosotros hacer lo máximo que podamos hacer en esta hora final para que todo sea hecho como debe ser hecho. Después las nalgaditas nos las van a dar si es que no recibimos lo que está prometido después que todos hayan salido. Las nalgaditas no vienen, pero el Espíritu va a entrar en nosotros. Va a entrar en nosotros. Bueno, vemos que hay mucho por hacer todavía en este tiempo. Yo mismo no sé si tenga que volver en alguna ocasión a los Estados Unidos. Yo pensé que el último viaje mío sería este que di hace poco, pero no sé si en alguna ocasión tenga que dar alguno más. Si tuviera que darlo, pues lo daría en el nombre del Señor. Si es para beneficio de el resto que no ha salido todavía, si los pies o los brazos o lo que falte por salir no ha salido, pues que salga entonces. Ahora estemos a la expectativa, estemos preparados, porque pueden haber bastantes dolores en estos días con esto del bicentenario de los Estados Unidos. Pueden venir algunos dolores o algunas nalgaditas para que recibamos el Espíritu de Dios en toda su plenitud. Así es que estemos preparados, porque cualquier cosa puede suceder de las cuales están en el plan y propósito del Señor. Bueno, se nos ha estado acabando el tiempo. El tema de esta mañana, que es el juicio final, solamente lo tocamos en lo literal. Lo hemos visto en lo literal, cómo será en lo literal, pero en lo espiritual lo hemos dejado quietecito, no nos ha dado tiempo para tocarlo. Pero quiero decirles en esta mañana que en lo espiritual ha habido una resurrección y ha habido un juicio final, espiritualmente hablando. Ese mensaje titulado "Yo acuso a esta generación", eso no es otra cosa sino juicio. Un juicio final. Por eso el profeta dice: yo voy a preparar un juicio. Está hablando de un juicio espiritual. ¿A quién va a juzgar? Va a ser juzgada la Odisea y todos los miembros de la Odisea. Y serán acusados, ¿por qué? Por la segunda crucifixión de Cristo. La segunda crucifixión de Cristo no es una crucifixión literal, no crucificar la carne, sino crucificar
espiritual. Hay que tener nuestros ojos abiertos porque en este tiempo las cosas se han estado cumpliendo en lo espiritual y eso es lo importante, ver el cumplimiento espiritual, porque después vendrá el cumplimiento literal y cuando venga el cumplimiento literal será a consecuencia del cumplimiento espiritual que ya pasó. Y el que salió mal en lo espiritual, allá saldrá mal también en lo físico. Así es que el que salió bien acá en lo espiritual, allá en lo literal, en lo físico también estará bien, no va a haber ningún problema. Así es que no tiene por qué preocuparse cuando ese momento llegue. Ahora, podemos ver que hemos estado en un tiempo de resurrección y de juicio, hablando en términos espirituales. Y para que ocurriera esta resurrección y este juicio, ¿quién es el que literalmente va a convocar el juicio y va a producir la resurrección? Será el mismo Dios que convocará el juicio final, el juicio del trono blanco. Entonces viene y resucita a todos los muertos. Y en esta resurrección y juicio final, espiritualmente hablando, ¿quién es el que viene para hacerlo? El mismo Dios en carne humana, encarnado en el séptimo mensajero, viene y desciende del cielo, como dice Tesalonicense, porque el mismo Señor descenderá del cielo. ¿Y a dónde desciende entonces? A la tierra. Y si desciende a la tierra, pues entonces, si desciende a la tierra, pues tiene que estar como están los que están en la tierra. ¿Cómo? En carne humana. Entonces desciende a la tierra encarnado y convoca una resurrección. Trae una resurrección. Y al traer una resurrección, luego convoca un juicio. Pero entre medio de la resurrección y del juicio, el diablo levanta a su gente y produce una revolución en contra del pueblo de Dios. Y todo eso se ha estado moviendo, pero el Señor viene y hace caer fuego del cielo. ¿Y qué es eso? Eso no es otra cosa sino el fuego de la palabra. Y los desarma a todos y entonces convoca el juicio final, y al convocar el juicio final, espiritualmente hablando, entonces ahí cada cual es juzgado conforme a sus hechos espirituales. Ahí son declarados culpables los que son culpables y son declarados inocentes los que son inocentes. ¿Ve usted? Entonces, los falsos ungidos son declarados y reconocidos como falsos ungidos en ese juicio. Por eso es que hoy en día podemos, por la palabra, por el juicio de la palabra, por ese juicio que ha producido la palabra, podemos conocer los falsos ungidos. Cuando se le aplica la palabra, el juicio de la palabra, entonces se sabe quién es quién. ¿Ve usted? Entonces, el que es falso ungido se conoce por el mensaje de la hora, que es falso ungido porque el mensaje de la hora, el juicio de la palabra, traído y hablado, lo declara falso ungido. Pero el que es verdadero ungido de Dios, escogido de Dios, entonces declarado que es un escogido de Dios y un predicador de la verdadera palabra de Dios. ¿Ve usted? Entonces, en el juicio final, unos son puestos a la izquierda y otros son puestos a la derecha. El trigo es colocado a la derecha y la cizaña a la izquierda. ¿Ve usted? Entonces ahí es el tiempo de la separación. A través de las edades el trigo y la cizaña estuvo juntos, pero al final, en el tiempo de la venida del Señor en carne humana, trae la resurrección espiritual y trae entonces una separación espiritual del trigo y la cizaña. Dice el profeta en el mensaje titulado los ungidos de los últimos días. Mire lo que dice el profeta por aquí, página 47. Página 47, mire lo que la cizaña
habría de hacer en el tiempo final, dice, hablando del trigo y la cizaña trataría de engañar al trigo. Ahora mire, pues ellos no serán engañados por medio de eso. El verdadero creyente, ellos son simiente predestinada que deberán estar aquí en este día. Ahora también Jesús dijo esto: muchos vendrán en ese día, en mi nombre, y dirán: Señor, ¿no lancé demonios en tu nombre? Jesús dijo que en los días finales, cuando el tiempo se ha acabado, cuando el tiempo de las edades terminó, y la gran resurrección ha venido, que muchos vendrían a sentarse en el reino. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde vendrían a sentarse muchos? En el reino. Tratarían de sentarse ahí, arriba. Muchos. La cizaña vendrá a sentarse junto con el trigo. Dirá: oh, espérese un momentito, Señor, yo hablé en lenguas, yo grité, yo hablé en el espíritu, yo lancé demonios, yo hablé en lenguas, yo hice todas estas cosas. ¿Qué dijo él? Fíjese: obreros de iniquidad, nunca os conocí. ¿Qué es iniquidad? Pregúntele a cualquiera. Es algo que usted sabe que debe hacer y no lo hace. Ellos conocen esa palabra. ¿Qué palabra? La palabra de la hora, Dios en carne humana. Malaquías 4:5, Lucas 17:30, ellos conocen esa palabra. La oyen. Usted está escuchando esta cinta, está escuchando este mensaje. Usted ve al Señor Dios decirlo. Usted ve que lo confirma y que Él muestra que es la verdad. Y usted sabe que esto es tan claro como el sol que brilla allá afuera. Pero ustedes que siguen en su denominación, en la Odisea, dogmas, credos y tradiciones, ustedes que siguen en su denominación, que siguen en esas cosas falsas, usted, obrador de iniquidad, ahí lo tiene. La última edad ¿qué es la Odisea? ¿Qué es? Ya es una denominación, porque ya la edad de la Odisea, espiritualmente hablando, del trato de Dios con ella, ya terminó. Ya Dios no está tratando con ella y ya es una denominación. Entonces, estos denominacionales, la cizaña y estos líderes falsos ungidos, tratan de sentarse en el reino también. Tratan de estar en el mensaje, en la palabra de la hora. Pero el Señor le dice: obreros de iniquidad, apartaos de mí, no os conozco. No os conozco como parte de la palabra, no os conozco como escritos en el libro de la vida del Cordero, no os conozco como parte de esta edad de la palabra. Yo les conozco a ustedes como laodicaico, como denominacionales, pero no como parte de la palabra de la hora. Por eso no pueden creer la palabra de la hora, que es Dios encarnado. ¿Ve usted? Entonces, en este tiempo es que se vienen a sentar junto al trigo, pero ¿qué pasa? El trigo y la cizaña son separados. Tratan de estar juntos, pero el Señor dice: este es tiempo de separación. En las edades podían estar juntos hasta el tiempo final, pero en el tiempo final yo enviaría a mis mensajeros y el trigo sería separado de la cizaña. Es lo mismo de la parábola de la fiesta que hizo el rey, una fiesta de boda, una gran cena que hizo el rey, y entonces entró para verla a los invitados, y cuando vio uno allí sentado, lo más cómodo, vestido no de boda, no tenía el traje de boda puesto. El profeta dice que ese no entró por la puerta. Por eso el rey, el Señor, le pregunta: oye, ¿y cómo tú entraste aquí? Porque no tienes el vestido de boda. ¿Cómo tú te metiste aquí? Tenías que entrar por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? ¿Cuál era la puerta hace 2000 años atrás para entrar a las edades de la iglesia? El Señor dijo: yo soy la puerta. ¿Cuál era la puerta? Dios en carne humana. Dios en carne humana, con su nombre ahí puesto en la puerta.
En su manifestación en carne, esa era la puerta y todo el mundo tenía que entrar por ahí para poder estar en las edades de la iglesia. ¿Cuál es la puerta hoy para entrar a la cena del Cordero, a la gran fiesta? Dios en carne humana. Y ahí sobre la puerta está el nombre. ¿Pero qué pasó? Este que no estaba vestido de boda, entró por otro sitio, porque el que entra por esa puerta se le pone el traje de boda. Y todo el mundo tiene el mismo traje, la misma vestimenta. Sea pobre, sea rico, sea quien sea, le ponen el mismo traje. Pero ese entró por otro sitio, por donde no era la puerta, por donde no le ponen el traje de boda. Entonces venía con otra ropa, tenía una ropa denominacional. Entonces, ¿qué pasó? Entró por una puerta denominacional y no por la puerta de la palabra encarnada en este tiempo. Entonces, al entrar por una puerta denominacional, por una ventana, y estaba dentro, que le fue dicho, oye, ¿cómo entraste aquí? Él se cayó la boca. No era de ahí, no tenía el traje, era de otro lugar. Entonces le fue dicho a los que servían, tómenme esa persona. Tipifica persona y tipifica grupo. Tipifica a los falsos ungidos y tipifica la cizaña por completo, a todos los que pertenecen a la edad de la Odisea. ¿Cómo entraron ahí dentro? Échemelo para afuera. Atado de pies y de manos. Por la palabra le fue ordenado que lo ataran. ¿Y cómo es echado para abajo otra vez para la Odisea? Para donde es el lloro y el crujir de dientes, espiritualmente hablando, es ahí en la Odisea. Ahí es que el diablo se apodera totalmente de esa edad, y ahí se entrona, y ese es el Edén de Satanás. Y ahí es que el diablo establece su reino, como lo va a establecer literalmente durante la tribulación. ¿Ve usted? Entonces ya lo establece aquí espiritualmente en la edad de la Odisea. Por eso el mensaje predicado por el hermano Branham, titulado El Edén de Satanás, señalando que el Edén de Satanás es la Odisea. Usted está entronado ahí, y entonces ¿qué está haciendo? Está poniendo todo en orden para entonces, a través de carne humana, gobernar esa edad de la Odisea, que es cuando se encarne en el último Papa. ¿Ve usted? Entonces, literalmente, en la tribulación gobierna toda esa edad, pero espiritualmente hablando ya está ahí, metido espiritualmente gobernando. Así es que ahí es el lloro y el crujir de dientes espiritualmente. Ahí no hay comida para comer espiritualmente. Ahí lo que hay son plagas espirituales. Muerte espiritual, plagas espirituales lo que hay ahí. ¿Ve usted? Enfermedad espiritual para todos los que están metidos ahí. Y luego lo final es que la muerte espiritual, que la muerte espiritual es lo triste. Porque una persona puede morir físicamente, pero no morir espiritualmente. Pero si muere espiritualmente, su nombre es borrado del libro y se pierde espiritualmente, se perdió totalmente. ¿Ve? Así es que ahí lo que hay es muerte espiritual, en donde los nombres son borrados del libro de la vida. Ahora veamos que esa es la situación actual, en que muchos están siendo sacados. ¿De dónde? De esa fiesta, porque entraron por donde no debían de entrar. Entraron a través de denominación laodicaica, y ahí no tienen ellos el traje de boda. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha estado haciendo el Señor? Le dice a los que servían, ¿qué? A los que servían la comida. Tómemelo, átemelo de pies y manos y échemelo para abajo. Atado de pies y de manos, echarlo para donde es el lloro y el crujir de dientes. Ustedes no son de aquí, de esta edad. Ustedes se han colado y aparenta que son de aquí, pero ustedes son de abajo, de la Odisea. ¿Ve usted? Entonces, son atados de pies y de manos con la palabra y son echados a la Odisea, y allá están como todos enredados en la Odisea. Están todos atados de pies y de manos. Bendito el Señor para siempre. Bueno, esa es la situación actual en este tiempo en que vivimos. Un juicio ha sido llevado a cabo. Vamos a dejarle esto del juicio final para abundar más en otra ocasión, ya que no hemos tenido suficiente tiempo. El Señor pues no desvió, porque quería que
nos quiso dar esto, lo cual no lo tenía escrito aquí. Por eso no he tenido que estar leyendo muchas cosas, porque no tenía nada de esto escrito aquí, y nos los dio así de momento el Señor. Pero hay que dejar que el Señor sea el que dirija lo que debe ser hablado y lo que nosotros debemos de oír, para que así sea de beneficio espiritual para nosotros. Bueno, veremos entonces el resultado en nuestras vidas de lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Así es que lo mejor es lo que el Señor nos da a nosotros. Se nos ha quedado entonces la parte espiritual del juicio final, lo tocamos ahí por encimita para que usted se lleve una idea. Quizás pues esto le sirva de introducción, ¿verdad? Le sirva de preparación para cuando lo hablemos más ampliamente, porque quizás quién sabe si es que el Señor quiere darnos muchas cosas más profundas en ese tema, lo cual a lo mejor no lo podíamos entender o captar si lo hubiéramos hablado esta mañana. Yo no sé. Así pasa. Después que uno puede pensar, bueno, ahora en esta mañana va a ser esto lo que el Señor nos va a dar. Y después el Señor de momento le puede dar otra cosa. Pero eso que ya el Señor dio y está preparadito ahí, en algún momento nos los vamos a comer. Y nos los comeremos completitos. Bueno, vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Saben que el 4 de julio no hay trabajo, ¿verdad? Y yo creo que podríamos venir más tempranito y comenzar el culto más temprano por si acaso vienen los hermanos del área metropolitana. Entonces podríamos comenzar el culto bien tempranito. ¿O qué ustedes creen si lo damos por el día? ¿Cuánto les gustaría que se diera por el día el culto? Bueno, yo creo que entonces podemos darlo por el día, y yo creo que para los hermanos de Sabana Seca y de Fajardo es hasta más conveniente venir de día al culto. Así es que vamos a darle el culto por el día a eso de 2 a 3 de la tarde. Yo creo que es una buena hora. Así es que de 2 a 3 de la tarde vamos a estar por aquí para tener el culto durante el día, y así nos gozaremos y tendremos toda la tarde para lo que el Señor quiera darnos en esa ocasión. Venga bien preparadito en todos los sentidos, para que si no salimos muy temprano no le vaya a dar hambre. Venga preparadito, bien almorzadito como decimos nosotros, para que no le dé hambre después y vaya a sentirse un poquito incómodo. Yo creo que podríamos comenzar de 2 a 2 y media por ahí. Podríamos comenzar de 2 a 2 y media. Estaremos por ahí a las 2 ya acercándonos. Podemos entrar ya dentro del local a las 2 de la tarde, y vamos a ver qué nos tiene el Señor para esa ocasión. Y si los hermanos de Sabana Seca y Guayama, si están con nosotros, pues yo creo que será de grande bendición para todos poder estar juntos en esa ocasión. Estaremos entonces celebrando nuestra independencia espiritual, la cual ha venido con una ¿qué? Por una revolución espiritual. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Vamos a ser despedidos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Padre Celestial. Gracias por esta bendición de poder estar adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu gloriosa palabra. Ahora, Padre Celestial, gracias por todo. Mira, Señor, el próximo culto del viernes durante el día. Oh Dios eterno, el mundo estará celebrando la independencia americana. Pero, Señor, nosotros estaremos aquí gozándonos en nuestra independencia. Oh Dios eterno, en tus manos estamos. Danos el mensaje para esa ocasión. Usa poderosamente al que ha de predicar en esa ocasión, oh Dios eterno.
Y oh Padre Celestial, edifícanos a todos en esa ocasión. Padre, hemos de hacer la invitación a nuestros hermanos de Sabana Seca y su pastor, y a nuestros hermanos de Fajardo y su congregación, y su pastor también. Oh Dios eterno, si en esta mañana ellos no han anunciado algún culto especial para ese viernes, oh Señor, nos gustaría tenerlos a ellos aquí en esa ocasión el próximo viernes. Señor Dios Todopoderoso, cuando le extienda la invitación a ellos, Señor, obra en ellos para que si ellos no tienen algún compromiso, la acepten con alegría. Y ahora, Padre Celestial, en tus manos estamos. Ve con cada uno de nosotros hasta nuestros hogares. Cuídanos de todos los peligros del camino y que, Señor, nuestros corazones estén rebosando de alegría, oh Padre Celestial, por el estímulo causado por tu palabra revelada, la cual nos has hablado en esta mañana. Padre, con acciones de gracias te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.